como masónica, ocultista y luciferina. Para darle al pueblo lo que es del pueblo. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. A construir de verdad la sociedad nueva y buena. La sociedad socialista. It's a country where they don't teach us about the word love. There's no romantic love in North Korea. I never heard my mom telling me that she loved me. The only word that we know, love, is that written form of the word where we describe our feelings towards like dear leader, not about to another human. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas, yo soy Román Alboix. Hoy continuaré la serie con el bien llamado Reino Hermético, es decir, Corea del Norte, o por su nombre oficial, República Popular Democrática de Corea. Muchos me habéis pedido que hable de Venezuela y Cuba varias veces, y llegará, probablemente sea el siguiente, pero es que Corea contiene todos los puntos que mencioné en el anterior programa de la serie. Es la heredera natural de la URSS. Está, además, ligada a ella históricamente. Y por otro lado, aunque parezca extraño, esta dictadura está también ligada a las de Hispanoamérica mediante China, Rusia y diferentes tráficos de armas y drogas. Este nexo ocurre en dos puntos, Libia y Arabia Saudí. Por otro lado, una de las preguntas que siempre se me ha venido a la cabeza cuando se habla de Corea del Norte es ¿por qué Estados Unidos no se ha lanzado a plantar su democracia en dicho país? Sorprendentemente, la respuesta es válida para Norcorea y para Venezuela, aunque los personajes son diferentes. Es necesario explicar qué es lo que subvertió a la población de Corea del Norte para aceptar lo que le ha ocurrido desde 1948. Para entender el marco completo debemos ir a 1917, a la Revolución Rusa, y quizá algo más atrás. Veamos. El socialismo existía antes de Marx, quizá con otros nombres, pero la ideología ya estaba ahí, sobre todo en Francia, Alemania y Suiza. Pero se puede decir certeramente que la masonería tomó interés en el socialismo sobre el 1835, año arriba o año abajo, cuando el barón Lionel Rothschild, masón reconocido por la logia inglesa y primer judío practicante, miembro del Parlamento británico, advirtió los diretes de su sobrino alcohólico, mujeriego y pasado de rosca, llamado Karl Heinrich Marx. Moses Hess, quien directamente no podemos asociar a logia alguna, pero cuyo entramado familiar ha pertenecido a la logia alemana Mañana Roja, Morgenröte, comenzando por Michael Hess, uno de sus antepasados, a finales del siglo XVII. Se hizo cargo del borracho rico Marx y del oportunista burgués Engels, pariendo el Manifiesto Comunista, Das Kapital y el origen de la familia, la propiedad privada y la familia, esta última tratada ya en el canal. Orientados adecuadamente por la masonería anglo-germana para que el discurso del libro calase en los intelectuales del momento. Quepa señalar que la oficialidad describe a Moses Hess como el padre del sionismo y que años más tarde Theodor Reuss, masón y fundador de la Ordo Temple Orientis, fundaría también la Liga Comunista junto a Eleanor Morris, hija de Karl Marx. Esta misma se casaría con el teosofista Edward Aveling, quien se desarrollaría a la vez en el socialismo británico y las logias masonas. Evidentemente, las logias modernas niegan todo tipo de relación entre socialismo y masonería,
aunque cuando en sus libros y sitios oficiales estos nombres se buscan son muy fáciles de encontrar. No es nada oculto, cualquiera puede hacerlo con 3 clics y un poco de tecleo. Esto sería el embrión que une a la masonería y al marxismo, que no tendría más relevancia si no es por el hecho aún más oficial que llevó a la revolución de 1917 en Rusia. Jacob Henry Schiff, o Schiff en español, era un masón judío alemán que se mudó a los Estados Unidos, donde se desarrolló como inversor y comerciante. En América, sus descendientes se unirían a los banqueros Warburg, y su apellido sigue vivo en la élite, ya que el bisnieto de Jacob, Andrew Schiff, estará casado con la hija de Al Gore, de quien también hemos hablado en el canal. Schiff conoció a Marx en los últimos años del Barbudo y financió el periódico que editase en Alemania llamado The Neue Rheinische Zeitung, cuyo fin Engels describió de su puño y letra en su artículo Der Demokrat, de la siguiente manera. Para promover una república alemana única, indivisible y democrática, y la guerra con Rusia, incluida la restauración de Polonia, apoyar a cada pueblo revolucionario y llamar a una guerra general de la Europa revolucionaria contra el poderoso baluarte de la reacción europea, Rusia. Marx y Engels sentían odio por Rusia y desprecio por los eslavos en general, a los que llamaban Völkerabfall, o traducido del alemán subhumanos o escoria. Si hubiesen vivido suficiente, habrían quedado muy satisfechos. Lo importante es que promovían una guerra con Rusia y eso interesaría mucho a Jacob Schiff, la masonería y los Rothschild. Schiff, o Schiff, fue criado en convivencia con los Rothschild durante su infancia en la mansión de Green Shield, perteneciente a ambas familias, las familias Schiff y Rothschild. En sus 20 emigraría a Estados Unidos, donde se dedicó a la inversión y se unió a Wells Fargo Company, New York City Bank, Union Pacific Railroad y otras empresas en auge de la época, llegando a dirigir algunas. Desde 1900, que Lenin comenzase a editar panfletos antizaristas, Schiff está asociado a su financiación. Schiff sacaría a Lenin de Rusia y lo llevaría a encontrarse con otros radicales marxistas en Suiza y Alemania. Desde Múnich, Schiff haría llegar a Rusia el periódico de Lenin y su banda, llamado Iskra, que significa chispa, cuyo principal audiencia deberían ser los inmigrantes, y es que la Revolución Rusa de 1917 y el movimiento bolchevique, que dicho sea de paso significa miembro de la mayoría, se compuso de múltiples minorías inmigrantes y rusos de origen extranjero, de países que luego formarían la Unión Soviética. Schiff se valió de los ideales marxistas y el radicalismo de Lenin para subvertir Rusia, apuntando a estos inmigrantes como minorías oprimidas. Es más clamoroso el hecho de que Schiff pagaría por el asesinato del zar Nicolás II. Este hecho es tan oficial que la misma Wikipedia lo dice, pero insisto en revisar la obra de J.M. Roberts para los detalles, un historiador que ha escrito bastante sobre las sociedades secretas y está libre completamente de conspiranoia alguna. Quepa añadir algunos detalles curiosos, como que los Rothschild y los zares tenían problemas desde el 1863, ya que la familia Rothschild, tesorera oficial del reino por su rama familiar Efrusi, una rama Rothschild que se asentaba en Ucrania,
quería crear un banco central, pero el zar Alejandro II se negaría. Así, este buscaría el apoyo americano de Lincoln cuando declaró que si Francia o Inglaterra, los territorios Rothschild, se inmiscuían en la guerra civil americana, Rusia tomaría esto como una declaración de guerra personal. De esta manera, la masonería y la familia de banqueros dejaron tranquilos al imperio ruso durante algunas décadas, pero la crispación y el interés en el tesoro Ural no decayó. Por esto les interesaba cualquier tipo de levantamiento ideológico o material contra el zarismo. Resumiendo, Marx fue una herramienta de los Rothschild y la masonería inglesa para inyectar las ideas socialistas en la sociedad británica. Lenin lo fue también para subvertir el imperio ruso. Ambos pasarían a ser mártires. Estos procesos ya los detallé en el primer programa de esta serie. Otros detalles históricos, quizá de menos relevancia, pero que dan más sentido a todo esto, es que Bakunin, el maestro ideológico de Lenin y Trotsky, afirmaría sentirse inclinado al iluminismo bávaro de Weishaupt. La Gran Logia de Oriente, la francesa, claro, financió las primeras agrupaciones socialistas en Suiza, o también tener en cuenta que la masonería alemana tomaría parte en ambos lados en levantamientos judíos y calvinistas en el sur de Alemania y Holanda. Lenin también tendría el apoyo de la sociedad fabiana. De hecho, se le mencionó como el fabiano más grande del mundo. El irlandés Bernard Shaw, uno de los fundadores de la Sociedad Fabiana, diría en un discurso en Moscú lo siguiente en apoyo a Lenin: «Es un verdadero consuelo para mí, un anciano, poder entrar en mi tumba sabiendo que la civilización del mundo se salvará. Es aquí, en Rusia, donde estoy convencido de que el nuevo sistema comunista es capaz de sacar a la humanidad de su actual crisis y salvarla de la completa anarquía y la ruina». Bernard Shaw fue un personaje mediático de su época, un tanto olvidado hoy. Apoyaría no solo a Lenin, sino a Stalin y Mussolini. Incluso llegó a tener contacto con George Lukács o Horkheimer de la Escuela de Frankfurt. Lo cierto es que la instauración del leninismo en Rusia dejaba de ser el enemigo de masones, Rothschild y de otras familias adineradas. Y aquí comienza el tema a tratar hoy sobre Corea del Norte. Schiff moriría en el 1920. Pero le daría tiempo a financiar la expansión rusa y el embrión de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Lo que estaba unido por la corona requería dinero para formar estados independientes, pero unidos por un gobierno único, que para resaltar que la Liga Hispanoamericana de Correa o el proyecto velado de España de Nación de Naciones tiene mucha cercanía al concepto de la URSS. Regiones individuales unidas por una ideología que se asemeja al Comintern, a la Internacional y demás basura, etc. Volviendo al tema, Schiff murió, pero los Rothschild seguían activos, aunque durante la Segunda Guerra Mundial existieron enlaces a estas y otras familias como los Rockefeller. Nos interesa más lo que ocurre al término de la misma. Cuando la URSS ya estaba cansada y debilitada militarmente, decidió hacerse con los territorios japoneses en Siberia, es decir, Manchuria, Mongolia y la península coreana. Se sentía fuerte estratégicamente, pues aún era válido su enlace con los Estados Unidos e Inglaterra. Japón, por su parte, estaba solo al frente del peligro con Alemania caída. En la primera campaña se hizo con todo el territorio salvo el sur de Corea, que aún no eran países separados. El emperador Hirohito firmaría la rendición nipona y termina la Segunda Guerra Mundial.
Lo cierto es que Stalin no habría dado este paso si no hubiese tenido el beneplácito previo de sus socios ingleses y americanos. El presidente Truman, masón de grado 33 por el rito escocés, y Churchill, masón de la logia holandesa Stockholm en Inglaterra. Curiosamente, la misma logia a la que pertenecía la familia Rothschild, emparentada con Karl Marx. Y los intereses de la masonería nunca son temas pasajeros, sino que perduran a lo largo de décadas como mínimo. El Ejército Rojo habría limpiado cualquier posible resistencia del territorio manchur, y en China se producía a la vez una guerra civil que se vio inclinada hacia la victoria de Mao Zedong. La URSS cedería sus posiciones al comunismo chino, en lo que llegaría a ser una alianza que trasciende hasta día de hoy. En esa guerra civil, China combatía un joven coreano que llegó a capitanear escuadrones del ejército chino, un soldado que habría huido de la invadida Corea por el imperio japonés a Moscú con su familia y fue educado en las escuelas de la élite soviética. Fue enviado a combatir en la guerra china por la KGB, pero quepa aclarar que no fue miembro de la misma. Él era un simple militar. Este joven coreano era Kim Jong-il, el líder eterno. Tras todo esto, Corea se divide en dos, ya que los japoneses son obligados a abandonar el sur tras su rendición. La URSS y China colocan a Kim Jong-il, como he dicho, un personaje de su confianza, una marioneta perfecta que trabajara al servicio comunista, y Estados Unidos coloca a Syngman Rhee, que era tan totalitario como su contrapartida al norte, y también ambos eran antijaponeses. Ambos entendían que su gobierno debía gobernar en toda la península. Quepa añadir que Rhee habría sido educado como cristiano metodista y era amigo íntimo del también masón Roosevelt. Todo muy conveniente. El conflicto era de esperar y el resultado era previsible. La URSS no tenía efectivos suficientes para liderar a Corea del Norte, pero alentó a esta al combate. Una China más estable fue la que se lanzó en ayuda de Kim Jong-il contra la ONU. Finalmente, el mundo quedó dividido y se dio la Guerra Fría. Los países de la ONU frente a la URSS y China como grandes potencias enemigas. Corea del Norte pasaría a ser un protectorado comunista y el resto de la historia política oficial la conocemos en menor o mayor medida. ¿Por qué China y la URSS se empeñaron en apoyar a Corea del Norte? De hecho, ¿por qué cuando la URSS conquista los territorios tomados por Japón no se adentra hasta el sur de Corea? Corea del Sur no ofrecía nada que al frente chino-soviético le interesase. Ambas potencias tenían pesca y agricultura en demasía. Sin embargo, la zona montañosa de Corea del Norte, principalmente estéril, es rica en las llamadas tierras raras, minerales que se usan para la tecnología desde los 50. Corea del Norte produce, a día de hoy me refiero, en el siglo XXI, los minerales necesarios para producir la tecnología de Rusia y China. En su momento, en los 50, esto interesaba a la URSS para su carrera espacial y a China para su industria armamentística.
Con el salto tecnológico que ha dado China en las décadas posteriores, no hay mucho más que añadir de su fuente de materia prima. J.M. Roberts comentará en sus disertaciones propias que probablemente el presidente Truman y Churchill pretendiesen también estas tierras por los mismos propósitos, y por eso alentarían al rabioso Stalin a lanzarse a combatir contra los japoneses, aunque el experimento les saldría mal. Esto lo fundamenta en que Inglaterra estaría en un amanecer tecnológico con los avances que Alan Turing habría dejado en herencia, y Estados Unidos premeditaría para sí misma grandes progresos desde la bomba atómica y la operación Paperclip. Ya yo me siento inclinado a apoyar esta idea, pero recordemos que esto queda en el terreno de la opinión y la especulación. Antes de continuar con otros bienes que provee Corea del Norte a sus amigos y algunos enemigos, es necesario que explique la subversión que se produce en el reino hermético, qué es y cómo se implanta la teoría Juche. Luego de comprender cómo se fabrica una nación esclava, podemos seguir con la aplicación práctica, o lo que es lo mismo, sus trapos sucios, que nos llevará a fronteras inesperadas. La idea Juche fue parida por Kim Il-sung y significa confianza en uno mismo. A veces se traduce también como autosuficiencia, según se observe desde el coreano o el chino. En síntesis, es una variante del marxismo-leninismo teórico, maoísmo práctico que durante mediados de los 70 acogió muchas de las técnicas de tortura de la dictadura de Pol Pot. También contiene mucho depósito religioso a medio camino entre el confucianismo, el budismo y el cristianismo, que se utiliza para dirigir el culto al líder. La religiosidad se continuará con la dinastía Kim y sus sucesores posteriores. Kim Il-sung decía haber escrito 10.800 textos entre libros, discursos y artículos, todos lujosamente encuadernados y destinados a ser la única fuente de conocimiento del pueblo en la biblioteca de Pyongyang. También se hace para prevenir reflejos sobre el cristal, para que no reflejen tanto y para que se sienta más cercano a la gente a ellos. ¿Todas estas son las obras del presidente Kim Il-sung? Sí, existen 17.000 obras porque absolutamente todos los discursos que él hacía, cuando visitaba una fábrica, cuando visitaba una escuela, todo eso quedaba plasmado en papel. Entiendo. ¿Has leído tú las obras de Kim Il-sung? No he podido leerlas todas, son abrumadoras, pero sí he leído su biografía. Ahora mismo hay prácticamente 9 tomos que escribió poco antes de fallecer y he leído una autobiografía muchas de 9 obras. tomos es grande. Me parece que es una vida ejemplar totalmente y su comportamiento para mí es una guía de vida de cómo debe ser un revolucionario. De entre estos casi 11.000 textos, se consideran que 1.980 son esenciales dentro y fuera del país. Y 60 de ellos para los extranjeros que se quieran familiarizar con la idea Juche. Estos datos extraídos de fuentes norcoreanas y de la KFA, o la Asociación de Amigos de Corea del Norte por sus siglas en inglés, en mi opinión creo que esto es demasiado escrito para una sola persona y demasiada esencialidad para comprender esta basura leninista. Si una persona quiere plasmar su ideología o filosofía, le debería bastar con 1 o 2 libros como mucho esenciales. Por ejemplo,
Mein Kampf de Hitler o el discurso en el método de Descartes bastan para hacerse una idea general de lo que nos quieren expresar. Por lo que he podido leer, que ni de lejos son las 60 obras recomendadas, no me vayáis a condenar a un campo de concentración, por favor, en sus textos. Kim Il-sung discute sobre Séneca, Freud, la religión egipcia y otros tópicos que no son desde luego los de una persona inculta, ni el conocimiento de ellos ni la forma en la que los aborda. El problema que le veo es que un norcoreano solo tiene acceso a estos pensadores u otros a través de lo que cuenta Kim Il-sung. En el mejor de los casos, generalmente están más preocupados cazando ratas y saltamontes para poder comer. Un estudiante del reino hermético no puede acceder a la fuente original, considerada antisocialista, incluido Freud. Él también. Como todo buen dictador, Kim Il-sung era inteligente. También era calculador y carente de sentimientos por los humanos. Afirma en una de sus obras que la vida de un hombre solo vale si es efectiva en la revolución. Este es el motivo principal que mueve a la nación de Corea del Norte. Al menos así lo afirman los dirigentes del país. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta. Desde el momento en el que Kim Il-sung tomó posesión del gobierno norcoreano, por beneplácito de la URSS y China, la ciudadanía empezó a echar de menos a los japoneses. Y quepa decir que el imperio japonés no eran unos santos, se dedicaban a la explotación, pero a la vez permitía entrar y salir a la gente del país, el comercio individual entre las personas, la libertad religiosa y, bastante más que los Kim, la libertad de expresión. Tras la hambruna de los 90 que azotó el país, Kim Jong-il, sucesor del anterior, no tuvo más remedio que permitir el comercio entre las vecindades. Gran parte de estos productos venían del mercado negro en la frontera con China. Aún el ejército revisaba los productos para evitar que el material de Corea del Sur u objetos poco favorables al régimen penetrasen, pero era imposible revisar cada puesto de los Jagmadag, como se llamaban estos mercados. Y fue entonces cuando la población tuvo acceso a espaldas de la ley y a escondidas, bajo mantas, con las luces apagadas para que las patrullas no los viesen desde la calle o algún vecino hablara demasiado. Tuvieron, como he dicho, acceso a series de televisión surcoreanas, música occidental y en general otra visión del mundo. Los jóvenes de entre 10 y 18 años confirmaban lo que sus padres intuían y sus abuelos les contaban, y como efecto contrario al que ocurre en nuestros países, las series comerciales, en general la cultura occidental, unieron a familias enteras para escapar de Corea del Norte. El incremento de familias al completo que desertaban del país fue radical desde el 1995. No tardaría mucho en que Kim Jong-il prohibiese los Jagmadag, y su sucesor, Kim Jong-un, el actual, el gordito, los calificó como crimen político. ¿Cuál es el precio a pagar por cometer un crimen político en Corea del Norte? Si el general de turno en la zona está de buen humor, le enviarán a un campo de trabajo para estos crímenes, donde se entra pero no se sale. Si no, la pena oscila desde quemar la cara con un soplete en la plaza central hasta el fusilamiento, condenados a morir por consumir lo que está prohibido para que no se enteren que les están matando de hambre. Otro ejemplo del funcionamiento juche, antes de sumergirnos en profundidad, es en Corea del Norte, como en cualquier estado comunista, todo es del gobierno, todo es todo. La ropa que se lleva puesta, la casa, las herramientas de trabajo, nada pertenece personalmente a nadie.
el gobierno lo da todo, el gobierno provee y evidentemente a uno no le queda más remedio que aceptarlo. En caso contrario, se le acusa de crimen político. O si tienes suerte, de crimen ciudadano. Y bueno, ya sabes. Son varios desertores los que cuentan que algún granjero mató una vaca para alimentarse. No por gula, sino por llevar semanas sin comer o simplemente comer una hogaza de pan duro entre toda la familia. El ganado es efectivamente también del gobierno. De hecho, este lo distribuye la cantidad de ganado que va a un sitio o a otro y su gestión. Si un granjero atenta contra un animal de granja, unos soldados le fusilan a él y hasta 8 generaciones. Para castigos menores, los fusilamientos son de 3 generaciones, pero crímenes considerados graves en Corea del Norte, como querer comer o beber agua más allá de lo que el ministerio gubernamental decida que se debe comer por la casta asignada, conlleva la muerte del propio y la de 8 generaciones. Es decir, matan al acusado y a miembros de la familia que probablemente ni siquiera conozca, porque el control que el Estado ejerce es absoluto sobre la población. En Corea del Norte, una vaca vale más que un humano, y el gobierno celebra que ocurran estos percances, probablemente porque son unos sádicos, pero principalmente porque la población está obligada a asistir a las ejecuciones, y esto amedranta de seguir el ejemplo. Si uno se niega a asistir a las ejecuciones, probablemente lo hagan participar como estrella del show. De 610 desertores entrevistados hasta 2018 en Corea del Sur, 83 han visto al menos una ejecución pública de algún tipo. La idea Juche se divide en 3 principios: Haju, independencia, que construye Harib, economía nacional, y enfatiza Hawi, la autodefensa. Así explica la Constitución de Corea del Norte la idea que justifica todo lo que ocurre allí desde los 50 y que mueve a la nación. Poniendo esto en orden y de forma clara, la idea Juche es la misma historia de siempre que llevase a la URSS y a Alemania del Este o Cuba al desastre. Léase independencia como aislamiento del mundo, economía nacional como robar a manos llenas y negocios sucios que van del tráfico de armas al mercado de esclavos, y la autodefensa como la implantación de un terror que nunca se consuma, pero del que siempre se habla, propaganda antiamericana particularmente y antioccidente de forma general. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y digamos castas en vez de clases sociales, porque como vimos en el primer programa, el comunismo es un familiar cercano del platonismo y su estructura es la misma. Tengamos en cuenta que uno puede cambiar de clase social con mayor o menor esfuerzo en un país capitalizado, pero es imposible cambiar tu casta en un estado comunista. Entendámoslo como los Oliver Twist o David Copperfield del adelantado Charles Dickens, quien describía un mundo en el que si nacías pobre solo ibas a ser más pobre y si nacías rico solo podías ser más rico. Ese es el funcionamiento de las castas platónicas y comunistas. Y eso es lo que ocurre en Corea del Norte. Así, lo que producen los ciudadanos en las fábricas del Estado es para el Estado. El gobierno decidirá si lo reparte, cómo lo reparte o si lo vende al exterior. O con dicho dinero recibido también decidirá qué hacer. La pirámide platónica en Corea del Norte tiene su nombre propio. Es Joseon, o españolizado Chosun, que significa milicia primero. De lo que se reparte, lo mejor y la mayor cantidad va para el ejército, al que solo se puede acceder si eres
miembro del partido, al cual se accede por privilegios. ¿Entendemos esto, verdad? Finalmente, acceder al partido es para una casta social privilegiada, que generalmente vive en la capital, Pyongyang. De estas, solo unos pocos pueden ser recomendados a la milicia, y de entre estos, solo unos pocos pueden acceder al gobierno. Por debajo de estas dos castas están los profesores, técnicos y otras profesiones que son destinados, según su cercanía al partido y al ejército, a uno u otro centro. Y por último, la masa social, que pelea día sí y día también para no morir de hambre o fusilados por cualquier estupidez, como llevar pantalones vaqueros, mirar a un soldado o expresar algún pensamiento mínimamente crítico. Y esto no tiene nada que ver con la hambruna de los 90. Esto es así desde el momento en el que el primer Kim tomó el poder. Los recursos siempre han sido repartidos acorde a la pirámide Juche. Y vosotros me preguntaréis, pero Román, ¿habrá alguna manera de salir del pozo para un norcoreano, verdad? Sí la hay, claro que la hay. Una adolescente que sea bonita puede ser elegida para formar parte de lo que Kim Il-sung nombró los escuadrones del placer. Son muchachas escogidas entre las escuelas, adiestradas, y digo bien al decir adiestradas, en el canto, baile, cocina y otras actividades de las que YouTube no me permite hablar, para el regocijo y disfrute de la élite militar y gubernamental. Están distribuidas en diferentes grupos. El grupo de la satisfacción, para agasajar sexualmente a estos personajes; el grupo de la felicidad, dedicadas al masaje, a recibir otros personajes importantes e incluso enfermeras de la alta alcurnia; y el tercer grupo es el que hemos podido ver en diferentes reportajes, que se dedican a cantar y bailar en las ceremonias del país. Con suerte, algunas de estas muchachas serán del suficiente agrado de alguno de estos pervertidos y se casen con ellas, como el caso de Ri Sol-yu, la esposa del actual presidente Kim Jong-un. Esto no es una cosa de la dinastía Kim. Mao Zedong haría lo mismo, menos refinado, pues el dictador mandarín afirmaría que le gustaban vírgenes, y los actores y músicos eran adiestrados y ordenados para producir material acorde al régimen, idéntico en la Alemania nazi. De estas chicas que no sean escogidas para casarse con la élite norcoreana, bueno, pues llegada a cierta edad en la que pierden el atractivo, ¡boom, boom! Y ya no hay mujer que ha estado escuchando los tejemanejes de la élite suelta por ahí. Las famosas mujeres de la milicia norcoreana parece ser que tienen un rol similar para entretener a los soldados. Al menos estas no son liquidadas una vez terminan el servicio, si es que eso ocurre. Como en toda tendencia socialista, la mujer es considerada inferior y solo útil para servir y tener hijos. Ocurría con Fidel Castro, con Perón, con Tito o Hitler y con Sabino Arana, quien decía literalmente: la mujer es inferior al hombre en cabeza y corazón. ¿Qué sería de esta si no la amara un hombre, una bestia de carga, nada más? Y esta es la tónica que podemos comprobar siempre. Y se continúa en el feminismo, considerando que la mujer es inútil por sí misma y cuando no depende del marido, depende del Estado. Es la misma historia.
es también influencia platónica. El filósofo griego era tan misógino que se hizo homosexual. Pero en su República y en el Fedón deja a las claras que la mujer debe estar sujeta por el hombre, porque debido a su corta inteligencia no podría sobrevivir. Aparte de hacer una mención al riesgo de que las mujeres de la casta inferior podrían sobrepoblar la polis innecesariamente con seres inmundos. ¿Es posible para un norcoreano salir legalmente del país? También es posible, todo es posible en Norcorea. Si algún país amigo del régimen necesita mano de obra, Kim Jong-un enviará esclavos por los que el otro país pagará un precio directamente al gobierno de Pyongyang. Y los trabajadores no verán ni una moneda. El pago es prometido una vez regresan al país y será repartido de manera socialista, por supuesto. Además, probablemente mueran antes por las condiciones en las que están. Esto se ha convertido en un auténtico negocio para los Kim desde los 70, enviando su exceso de población a dictaduras afines a ellos, claro, como la de Libia, la Libia de Gaddafi, Irán, países africanos variados y actualmente a Venezuela, ya que China está comprando el petróleo de allí. Y la reconstrucción y arreglo no lo están haciendo venezolanos, al menos en su mayoría, ni chinos, lo están haciendo norcoreanos, que el gobierno de Xi Jinping compra y envía allí. Igual ocurre con los lumberjack o las personas que talan árboles en Rusia, en Siberia, en la Rusia sibérica. Igual ocurre con los lumberjack o las personas que talan, los rusos en Siberia. En la Rusia de Putin no tiene rusos cortando árboles o trabajando en los pozos de Siberia o picando piedras en Kamchatka. Son norcoreanos enviados allí a morir trabajando por las condiciones extremas. El dinero que gana de la esclavitud el gobierno de Corea del Norte es invertido en armamento. Armas que luego vende a países y grupos terroristas como las FARC, Palestina o pequeñas revueltas de los países árabes. ¿Y cómo es esto posible? ¿Es legal? Desde luego la esclavitud no lo es. Pero el sistema de contratación que silencia la ley es el mismo que el llevado a cabo en Cuba para montar una empresa. Si una cadena de hoteles quiere poner un complejo en Cuba, el gobierno cubano pone todo lo necesario, pero la compañía pagará al gobierno castrista lo que se estipule y éste pagará a los trabajadores una miseria quedándose el resto para su beneficio y consumo. Así China, por continuar con el ejemplo de Venezuela, arregla con Corea del Norte un pago por mano de obra y el gobierno de Kim Jong-un no paga a sus trabajadores enviados, embolsándose el dinero al completo. Sería la marca Rip Curl quien primero denunciaría esto en 2016 en sus fábricas en Rusia y China, donde sus delegados usaban estos esclavos para producir día y noche sin descanso hasta morir y sustituirlos por otros norcoreanos, claro. La marca de deportes decidió no vender estas remesas de productos y donarlas a diferentes centros de caridad. También puso una denuncia formal al respecto y la ONU volvió a responder con un informe escrito y ninguna acción. Otras marcas hicieron lo mismo, como la alemana Adidas.
En este mismo orden, Corea del Norte compraría esclavos a diferentes dictaduras africanas que utilizaría en la construcción de laboratorios para sintetizar drogas. Adquieren un pedazo de tierra, generalmente ocupada por tribus molestas a los dictadores africanos, porque esto suele ocurrir en África, y esclavizan a estos mismos en su construcción. Estos laboratorios suelen estar bajo tierra y la parte visible, la que está sobre tierra, suelen ser complejos recreativos como hoteles, centros comerciales o incluso hospitales, que nunca llegan a funcionar, evidentemente. Desviando un poco el tema, pero continuando con la esclavitud, hay que mencionar que cuando una mujer norcoreana consigue escapar del país y pasar a China, se convierte directamente en desertora, como cualquier persona que escape de Norcorea. Ya sabemos lo que significa si vuelve, y si no lo sabe, pues te lo puedes imaginar. Pero su futuro reciente no es más agradable en China. El país de Xi Jinping devuelve a todo desertor de Corea que encuentra. Las mafias se encuentran arreglando el paso, venden a las mujeres y niñas como esposas a granjeros chinos, debido a la escasez de mujeres autóctonas que hay. Es un problema que lleva ya siendo varios años en China, la escasez de mujeres. Estas son tratadas como basura y viven bajo la amenaza de ser entregadas a inmigración para que las devuelvan. Otras acaban en sitios web de cam girls como Chaturbate o Cam4, ganando dinero para un proxeneta cibernético, y en el peor de los casos son prostituidas por un proxeneta que las droga para hacerlas dependientes hasta que mueren de mono o sobredosis. Conseguir escapar de este círculo de mafias es otra proeza de la que solo, según el CSIS, lo consiguen unos 5 de cada 100. Unos 5 de cada 100 desertores, entre hombres, mujeres, niños y niñas. Los hombres y niños directamente son vendidos por las mafias como esclavos de trabajo en diferentes lugares. La misma China, en Mongolia o Rusia, entre otros países, con leyes cuestionables al respecto. El camino a la libertad de un desertor norcoreano requiere atravesar toda China en bus, generalmente en bus. En Vietnam las condiciones son las mismas que en China. Y si llegan a Corea del Sur, todavía les queda adaptarse a un mundo que desconocen por completo. La media de tiempo suele ser de 3 o 4 años para comprender cómo funciona todo fuera del reino hermético, y aún nunca están fuera del peligro de que el servicio secreto de Corea del Norte los atrape y los liquide en el acto, o peor aún, con torturas horribles. Como le ocurrió a varios de ellos. Lee Jim-hyun, una exsoldado norcoreana, que tras anunciar en sus redes el cumpleaños más feliz de su vida fuera del régimen opresor de los Kim, el mismo mes desapareció y no se supo más de ella, abducida probablemente por el servicio secreto de su país natal, de Norcorea. Desertar es un crimen que los Kim tomarán muy personalmente. Kang Myung-doo, un desertor del régimen y actual profesor en una universidad de Corea del Sur, afirma: Kim Jong-un considera tales actos como traición a la patria y hará todo lo posible para vengarse o recuperar a los llamados traidores. 지금부터 조선노동당 제8차 대회 기념 열병식을 보내드리겠습니다. Para la ideología Juche, la guerra es el sumum y el camino. Para ello es necesario el uso de la propaganda extrema que aterrorice a la población y justifique todas las tropelías que se llevan a cabo. Pero es que el país no está en guerra realmente, nadie le ataca físicamente, ni ellos atacan a nadie. Entonces, ese numeroso ejército bien entrenado, ¿para qué sirve?
Los soldados de a pie no son menos esclavos que la población común. Tienen sus privilegios en alimento o vivienda, claro, pero trabajan como animales en una granja. La milicia pica en las minas para extraer esas valiosas tierras raras que mencionaba anteriormente. Soldados que mueren agarrados a un pico, obligados de por vida a hacer trabajos forzados. Es un ejército inútil que no combate y que solo vale para engalanar con medallas, carentes de mérito real, las solapas de sus gobernantes. El 10 de noviembre de 2020, la revista americana National Interest publicaba un artículo en el que estipulaba que Corea del Norte tiene unos 10 trillones de dólares en estos minerales. Evidentemente, la constante crisis y los ciudadanos famélicos, como falta de recursos, no les permiten extraer al ritmo que al dictador gordito le gustaría. Pero los esclavizados soldados y el sector minero norcoreano pica suficiente para que las arcas del Estado no se queden vacías. A la sombra de la muerte, estos hombres, mujeres y niños extraen tierras para vender a China y Rusia y aún fabricar su propio armamento. Esto es un punto importante y esencial para entender por qué Estados Unidos o la ONU no hace volar su águila democrática en el país. China exporta la mayor parte de la tecnología que usamos hoy en día. La que no vende es fabricada allí y por tanto con material chino. China compra a Corea del Norte esta materia prima a un precio irrisorio, a cambio del silencio y respaldo para que los Kim sigan abusando a su población. Microsoft, Apple, Philips, Roland, Dell, cualquier compañía fabrica al completo o en parte sus productos en China, porque ofrece mano de obra barata e impuestos bajos, pero obliga a comprar el material al país. A grosso modo, de manera rápida y sin entrar en los detalles, esto ha sido lo que ha hecho a China una fuerza económica respetable, el famoso capitalismo comunista. Si China pierde acceso a la fuente de materia prima, que en caso de intervenir Corea del Norte caería en manos americanas, y a mano de obra, es decir, estos esclavos que le proporciona Corea del Norte, probablemente no llegase a un año sin caer en una profunda crisis. Esto era una parte principal del problema que afloró en el gobierno de Donald Trump contra China, Huawei y TikTok, claro. El gobierno chino simplemente apretó las tuercas a las grandes empresas occidentales que allí se asientan, y estas apretaron el botón de la propaganda antitrumpista. Donald Trump, al comprender la situación, decidió que era mejor apacentarse con China y dialogar con Kim Jong-un. Así cobra sentido el teatrillo al que fuimos expuestos. Las amenazas del neoyorquino al dictador coreano se disolvieron en aguas turbias y todo se volvió sonrisas y apretones de mano. China no puede dejar de proveer tecnología a Estados Unidos ni al mundo y para ello requiere de minerales norcoreanos. Por eso, la corrupta ONU saca informes anuales que atestiguan las violaciones de derechos humanos y otras barrabasadas que ocurren tanto en China como en Corea del Norte, pero no hacen nada. Este es el precio a pagar por un mundo en el que se nos valora por el teléfono que se tiene y por lo verde que es, o donde los influencers ponen por encima la calidad de su cámara a la del contenido. Propaganda a un lado y en el otro, mientras la verdad no importa. Un mundo dirigido y organizado para pretender alcanzar el paraíso transhumanista, que por otra parte es imposible de obtener, como también hemos visto meses atrás en el canal.
Necesita carbón para mover este tren y este carbón está siendo Corea del Norte y otros países como Nigeria y Gabón con su uranio o Argentina con su valioso litio. Qué pena me da algo que debería de ser el regocijo de Venezuela, y es que hace no mucho han encontrado depósitos de coltán en sus tierras. Si el petróleo les ha llevado a donde están ahora, ¿qué les queda por sufrir a estos venezolanos? Quepa la mención de que la propia tecnología china especializada en seguridad, recordemos ahora lo de Kantar Group y las empresas de seguridad y publicidad que ya expliqué en su momento, es vendida a los regímenes bolivarianos y castristas. Los equipos de televisión de Telesur, la cadena de propaganda bolivariana, son vendidos por China a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todo es una espiral de dinero y conveniencias. El último punto que me parece de interés a mencionar sobre Corea del Norte es la fabricación, el consumo y tráfico de drogas. Hamhung, que es la segunda ciudad más grande del reino hermético, se ha convertido en la productora oficial asiática de amidón, un opiáceo inyectable con dos tipos de metadona, utilizado para tratar arritmias en India, China y algunas islas del Pacífico. Es altamente adictivo y la población norcoreana lo puede conseguir a muy bajo precio en las tiendas del Estado. Ya sabéis, estas tiendas en las que puede faltar el arroz, pero no tu dosis de doble metadona. Un informe de la revista Daily NK o de Norcorea Diaria dice que es más barato adquirir amidón que 1 kilo de arroz. La gente lo utiliza para paliar los esfuerzos de los duros trabajos diarios, para dejar de sentir hambre o ahuyentar la fatiga y en general cualquier dolor. Y creo que un coreano puede sentir dolores que nosotros no sabemos que existían. Los hospitales lo inyectan a embarazadas en el parto y entre los ciudadanos se ha convertido en un regalo común para las fiestas anuales como el Nuevo Año Lunar. La misma revista afirma que las muertes por sobredosis se están convirtiendo en algo normal. ¿De dónde saca Corea del Norte opio o metadona para la fabricación? De China e Irán. Otra droga que se ha vuelto común en el país y está aniquilando a las personas es el cristal, el llamado cristal. También se ha vuelto común y es utilizado de la misma manera que en Occidente usamos el paracetamol o el ibuprofeno. Parte de este cristal llega a través de Irán y los puertos griegos controlados por China a Europa. El narcotráfico en los estados comunistas es necesario para mantener su estatus. Así, el cártel de los soles o los narcos mexicanos ponen y quitan presidentes a su antojo. Estados de fronteras cerradas que pueden hacer leyes ajenas al resto del mundo proveen un lugar perfecto para la fabricación de drogas y adquisición de armas y al mismo tiempo suponen un gran beneficio para los dictadores económicamente. La realidad de Corea del Norte es incognoscible incluso viajando al lugar. Estos son pinceladas de lo que se puede rescatar, una lejana referencia de lo que pueda ocurrir allí dentro. Y eso es lo que produce escalofríos. Si podemos intuir el hambre, el tráfico de personas, armas y drogas, los abusos, ejecuciones que dejan a los gulag y campos de concentración como meros lugares de recreo, los abusos de un gobierno que habría sido condenado en la más salvaje Edad Media y todas las cosas innombrables que he mencionado. ¿Qué será el día a día de un norcoreano que está dentro? Eso no lo sabemos y probablemente no podemos alcanzar a tener una imagen realista de esto. Sin embargo, creo que el silencio al respecto es conveniente para el mundo,
Balancear el mundo hacia el lado de China puede dar lugar a una atrocidad que no logramos comprender ahora mismo. China tiene negocios con Cuba. China controla, a través de Kantar Group, el 90% de lo que vemos y no vemos en televisión e Internet. ¿Hemos vuelto a escuchar algo de Cuba después de las revueltas? Cuando China compra un país, como ya posee las mayorías de las dictaduras del mundo, el futuro a largo plazo para el territorio es necrótico. Es un imperio abrasivo y exterminador que avanza con la propaganda. Lo vimos en los inicios de la pandemia, cuando se presentaban como un bondadoso país que estaba dispuesto a ayudar a los países más afectados, mandando material a Italia y España, por ejemplo. Sin embargo, no ha tomado ninguna responsabilidad. Peor, no se le ha otorgado ninguna responsabilidad oficial, más bien al contrario. Corea del Norte es solo un ejemplo, pero claramente el país mandarín, China, no quiere pararse en esto. Tiene corrompida cada empresa del mundo de una y otra forma. Recuerda que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya. Como masónica, ocultista y luciferina. Para darle al pueblo lo que es del pueblo. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. A construir de verdad una sociedad nueva y buena. La sociedad socialista. It's a country where they don't teach us about the word love. There's no romantic love in North Korea. I never heard my mom telling me that she loved me. The only word that we know, love, is that written form of the word where we describe our feelings towards the dear leader, not about to another human.